poco del tensor de estrés de Maxwell, pero bueno, conforme vayas avanzando la plática, voy a hablar un poco primero de lo que quisiera hacer. Bueno, la motivación para yo estudiar lo que es el tensor de estrés de Maxwell es porque yo quiero estudiar la dinámica de los cuerpos cargados para poder estudiar plasmas a futuro. Y la razón por la que quiero estudiar plasmas es porque prometen ser una fuente de energía limpia en comparación con las fuentes de energía que tenemos ahora. Y bueno, más que nada es eso, que es limpio. Bueno, y eso entre comillas, porque bueno, realmente sabemos que todas las fuentes de energía que tenemos hasta el momento, limpias no son, siempre hay un residuo que es difícil de tratar. Bueno, de hecho aquí lo menciono, los residuos generados en la producción de energía mediante fusión de plasma son menos peligrosos, y en caso de haber algún accidente en una planta no habría tanto problema, porque suponiendo que esto se explotara, lo único que pasa es que la reacción se detiene. Bueno, aquí yo voy a hablar, les pongo estas tablas para que vean qué relación hay entre los países que más contaminan con los que más consumen energía. Digamos que esta es también parte de mi motivación de por qué quiero estudiar los plasmas. Vemos que, digamos que entre las dos tablas, nada más hay 3 distintos, los otros 7 son iguales. Entonces, entre los que más consumen energía, son los que más contaminan. Y bueno, eso se debe, ya sea, por ejemplo, China, por su producción en lo que es toda su industria, o por ejemplo lo que es toda Europa por cuestiones de clima, porque a veces está muy frío o muy caliente y necesitan gastar mucha energía en eso. Bueno, ¿cómo generar la fusión de plasma? Hasta el momento hay dos formas para poder generar la fusión de plasma. Una es confinamiento magnético y la otra es confinamiento inercial. La de confinamiento magnético es la forma más común de fusionar el plasma, o de donde se está trabajando más, y son los reactores tipo tokamak, que es como el que vemos del lado izquierdo, y los de confinamiento inercial. En este confinamiento inercial lo que vamos a tener es una bolita de deuterio tritio, y que le van a pegar muchísimos láseres, y ahí se va a generar lo que es la fusión. Bueno, lo que yo quiero ir a un futuro es estudiar los reactores tokamak. Entonces me interesa más lo que es el confinamiento magnético, y bueno, de ahí la necesidad que tengo por entender la electrodinámica aplicada a los plasmas. En particular, una ecuación muy importante para lo que es el movimiento, bueno, toda la dinámica de los plasmas, todas las partículas, es la ecuación de Blasov. Aquí es donde yo ya voy a meter de lo que va a hablar en mi exposición, que es el término electromagnético, digamos la fuerza de Lorentz. Y eso es lo que voy a tratar ahorita. Ahora, ya metidos a lo que es mi presentación tal cual, mi objetivo de la presentación es deducir el tensor de estrés de Maxwell y aplicar el resultado a los casos particulares. Ahorita les voy a mencionar los casos que son y compararlos con el de Coulomb. Bueno, empecemos. Creo que todos sabemos aquí, pues la fuerza de Lorentz para un caso discreto se escribe de esa manera, como la carga por el campo eléctrico más la velocidad de la partícula por el producto cruz con el campo magnético. Ahora, para el caso continuo, pues el B lo vamos a relacionar con el J y la Q con la densidad de carga, el otro es, bueno, la densidad de corriente. Y bueno, aquí vamos a hacer la integral sobre un volumen, y este volumen va a contener todas las cargas de interés, y voy a ver, digamos, bueno, voy a estudiar esta ecuación. Bueno, algo que yo quisiera hacer es que todo lo que haga esté solamente en función de campo eléctrico y campo magnético, que digamos tanto la densidad de corriente como la densidad de carga no aparezcan en mis ecuaciones. Para esto voy a hacer uso de la ley de Gauss y la ley de Ampère. Las voy a sustituir en la integral anterior y vamos a obtener el siguiente resultado. De aquí, bueno, lo único que sigue es un poco de álgebra, de manera que en la ecuación 6, digamos, hemos
Bueno, he logrado mi objetivo. Ya de este lado no aparece ninguna ROM ni ninguna port. Ya todo lo tengo en función de los campos eléctricos y magnéticos. Bien. Del lado izquierdo de la integral es el producto E plus B, pues es el vector de Poynting. Y eso lo podemos relacionar con la conservación del momento lineal, de hecho, el lado izquierdo de la ecuación. Y del lado derecho de la ecuación, eso ya es el tensor de estrés de Maxwell, solo que digamos que todavía no lo he presentado para cada entrada alfa del vector. De hecho, en la ecuación 8 se ve lo que tenemos, lo que les estoy mencionando. Bien, digamos que también después de un poco de álgebra y teniendo la notación tensorial, tenemos la expresión 9, y eso es el tensor de estrés de Maxwell. Ahora, una vez que sustituimos la expresión del tensor de estrés a la expresión a la integral donde estamos realizando el volumen, que es ahí, lo único que vamos a hacer es aplicar el teorema de la divergencia y lo vamos a llevar a una integral de superficie. De hecho, pudiéramos ver que esa parte es la presión que genera esa corriente electromagnética, porque de este lado tenemos fuerza y del otro lado tenemos la. Bueno, ahora les voy a hablar de mis ejemplos para que lo que hice pues tenga algún tipo de sentido, algo que me diga que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, bueno, voy a imaginar que tengo un plano y en frente de ese plano le voy a poner una carga Q y voy a calcular la fuerza que ejerce esa carga sobre el plano. Para eso el plano no tiene carga ni no tiene nada, solamente es una superficie matemática imaginaria. Y entonces sabemos que la fuerza es cero, porque la ley de Coulomb nos dice que la fuerza va a ser igual al producto de las cargas, pero en este caso nada más tengo una carga, entonces tengo que llegar al resultado que es cero. Bueno, entonces vamos a calcular el campo eléctrico, porque es lo que yo necesito para, lo que me exige el tensor de estrés. Bueno, de aquí escogemos el sistema de coordenadas más adecuado, que fue el polar, con estas condiciones. De aquí llegamos a estos componentes de los campos eléctricos y bueno, de entrada vemos que la expresión 3.1 y 3.2 son 0 por la simetría que se tiene, porque integrando va a ser de 0 a 2, entonces el seno y el coseno se van a ir y solamente me va a quedar la expresión en la dirección K. Ahora, sabemos que la normal a la superficie de este caso pues va a escribir de esta manera. Ahora, en la expresión del tensor de estrés, entonces vemos que las únicas componentes que me van a importar son cuando B es igual a 3, porque ya dije que los componentes 1 y 2 son 0, por la simetría que se tiene. Entonces, bueno, pues me preocupo por calcular nada más eso. Y se tienen acá abajo. Bueno, eso es lo de las eléctricas. Acabo de comentar el hecho de que la fuerza solamente va a depender de la coordenada 3. Y bueno, se realiza la siguiente integral y ocupando las ecuaciones 9.1 y 9.2 se llega en efecto a la fuerza es 0. Entonces puedo decir que al menos lo del tensor de estrés se aplica a esta situación donde concuerda con la ley de Coulomb. Por lo tanto, estoy bien, porque Coulomb es más básico, ¿no? Ahora, voy a hacer lo mismo, pero para el caso en donde voy a tener dos cargas. También va a estar vamos a tener un plano en medio de las cargas y va a haber una distancia h y una distancia menos h entre las cargas. Ahora, sabemos que pues, el resultado de esto tiene que ser igual al producto de las cargas entre el cuadrado de las distancias. Entonces también vamos a checar si es cierto o no. Bueno, planteamos nuestro campo eléctrico y se escribe de la siguiente forma, con Q2 siendo proporcional a Q1. Bueno, tenemos lo mismo, las mismas expresiones y lo que sigue nada más es realizar los cálculos. Y en la expresión 5 vemos que en efecto concuerda con la ley de Coulomb. Ahí tenemos alfa, que vendría a ser el término cuadrado de las cargas, la constante m y el 4h cuadrado, que sería el 2h, que es la distancia que hay entre las partículas. Entonces también vemos que esto concuerda con la ley de Coulomb. Bueno,
Bueno, las conclusiones. Deducimos el tensor de estrés de Maxwell y en efecto comparamos que es equivalente o concuerda con la ley de Coulomb para los casos mencionados. Y bueno, eso sería